Un nuevo episodio de Miraculous Ladybug se va a estrenar próximamente esta misma semana, además de nuevos spoilers que nos revelan lo que veremos en los siguientes episodios y el siguiente arco en la vida de Adrien y Marinette contra Cerise, la nueva villana. Todo esto y más en este fandom informativo. Tráete las papitas y púchale play a la intro. La temporada 6 se estrena sí o sí según Thomas Astruc. Creo que todos estamos muy pendientes de cuándo se va a estrenar la sexta temporada. Y ya se había confirmado anteriormente que había una fecha para finales de este año. Bueno, alguien no pudo aguantar la prisa y le dijo a Thomas Astruc en Twitter que por favor, necesitamos la sexta temporada, que no nos puedes dejar así después del gran final de la quinta temporada. A lo que Thomas Astruc confirmó que la fecha de estreno de la sexta temporada sería This Fall, lo que en español significa este otoño, que se refiere a los últimos meses del año. Ahora, esperemos que no hable del último día, sino hable del inicio del otoño, ya que en este caso tendríamos la sexta temporada para el mes de octubre. Pero claro, mucha gente predice que muy probablemente, debido a las demoras de Zack, se estrene la temporada en diciembre de este año. Pero por lo menos Thomas Astruc está convencido de que se estrena este mismo año, así que con eso me doy por servido. ¿Era necesario cambiar todo en la sexta temporada? Algo que ha sido muy criticado es el cambio de diseño de los personajes en la sexta temporada, y es que en serio se ven muy diferentes, incluso en el avance que nos revelaron y que hasta ahora no tenemos en HD. Eso me sorprende mucho, ya deberíamos tener el avance en HD. No sé qué están esperando para revelarlo, ya lo vimos. ¿Por qué no lo sacan en HD? Bueno, ok. El asunto es que la gente está cuestionando si realmente era necesario cambiar a Unreal Engine. Y de hecho, en una conversación en Twitter, Thomas Astruc se metió y contestó si era necesario, ya que los activos que teníamos ya no funcionaban en las nuevas versiones de Maya. Maya refiriéndose al programa que utilizaban para crear los episodios de Miraculous Ladybug. Necesitábamos cambiar a algo que durara por lo menos para los siguientes 10 años. Ahora entiendo un poco más por qué actualizaron con tanta prisa todos los personajes. Creo que es algo que ni siquiera ellos querían hacer, pero el formato en el que habían sido creados los personajes estaba tan desactualizada, ya que lo habían creado en un formato antiguo del programa, que tenían que de todas maneras actualizarse a las nuevas versiones. Es por eso que tuvieron que rediseñar de cero absolutamente todo. Y créanme que no creo que es algo que inclusive ellos hayan querido hacer, ya que se invirtió seguramente mucho dinero, sino que simplemente es algo que se vieron forzados a hacer, ya que suele pasar cuando trabajas con una versión de un programa muy desactualizada. ¿Por qué Adrien y Marinette se ven tan feos? Tal vez esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ya está bien, creen nuevos modelos, pero ¿por qué se ven tan extraños? ¿Por qué en el tráiler podemos ver que tienen apariencias geniales, pero aún así extrañas? Bueno, se reveló que si bien el proceso de animación de la sexta temporada va a ser producido mucho más rápido, Unreal Engine permite ver en tiempo real una preview de la animación que estás haciendo. Esto permite que el proceso de renderizado sea mucho más rápido, y también explicaría por qué tenemos una versión tan extraña del tráiler de la sexta temporada. Y es que según lo que se dice, esta sería una versión preview, es decir, no terminada. Y de hecho tiene sentido, ya que en una escena de la que ya he hablado anteriormente, podemos ver a Marinette en una pose que es exactamente igual a como se ven en otros pósters, pero que se ve mucho mejor. Lo que nos dice que este póster fue extraído de la versión terminada y no de la versión que nos mostraron en el tráiler, lo que significaría que la animación que vimos en este tráiler es la animación sin completar. Es una animación beta, no se va a ver como Fortnite, sino que se va a ver mucho más estilizada, solo que todavía no fue renderizada en su totalidad. Es una animación preview y esto debería ser alivio para todos los críticos que no les gustó realmente la nueva animación. Personalmente yo dije, sí, está genial. O sea, no exijo mucho en cuanto a este tema, pero si pueden mejorarlo, pues aún mucho mejor, ¿no creen? Nuevo episodio de la sexta temporada se estrena hoy. Ok, no necesariamente el día de hoy, pero sí dijeron que se iba a estrenar literalmente ya el día de hoy, en estos días. Así que digamos que esta semana. El tema es el siguiente. Hay una empresa, una aerolínea francesa, que en colaboración con Media One van a hacer un capítulo exclusivo de Miraculous Ladybug hablando sobre sus vuelos a larga distancia. Esto va a estar un poquito raro, pero interesante. Esta aventura se va a titular Ladybug y Cat Noir, bienvenidos a París. Y pues las familias podrán seguir las aventuras de los dos héroes de la serie en una emocionante visita guiada en el corazón de la Ciudad de la Luz, donde tendrán que frustrar los planes de Hack Mod, que pretende destruir los monumentos de la ciudad. Esto básicamente va a ser retratado como una especie de video educativo, aunque va a haber un guiño
a la empresa, porque básicamente es una colaboración con ellos. Van a hacerle publicidad a Air France, que es la aerolínea, y Airbus, por lo que no se sorprendan si vemos un montón de logos o estos carritos o el transporte en mitad del capítulo. Es decir, como que, mira Chat Noir, Air France tiene vuelos súper baratos, y Chat Noir, y el Airbus tiene unos asientos súper cómodos. O sea, es como cuando a un youtuber le pagan por una publicidad, wey. En este episodio, que va a tener 13 minutos de duración, tendremos la primera aparición de Ladybug y Chat Noir en mucho tiempo, o sea, ya desde el hiatus, y pues va a estar disponible online. Entonces hay que estar muy atentos porque va a ser gratis, lo van a publicar online en la página oficial de Miraculous Ladybug, según tengo entendido, y ya debería estar en unos días. Entonces voy a estar al pendiente porque yo leí que hoy día se iba a publicar, pero puede que me haya confundido y que sea en esos días, así que voy a estar al pendiente para poder darles el link, o por último voy a dejar el link en la descripción si es que lo llego a encontrar o cuando lo publiquen. Y pues nada, ¿ustedes qué opinan? Ahora, yo pensaba que este iba a ser un episodio que iba a ser como el canon de la sexta temporada, es decir, al igual que un episodio especial contra el plástico, pero este artículo que estoy leyendo ahorita literalmente me acaba de confirmar en mi cara, porque justamente antes de grabar el video abrí ese artículo y dije, voy a leerlo en vivo a ver si de repente me dice algo más, y pues ya básicamente me está confirmando de que va a ser contra Hackmod. Es decir, ¿por qué no hacen cosas contra Lila, güey? Ya quiero ver a Lila, aunque sí, spoilería mucho, pero me imagino que también va a ser con la animación anterior. Entonces, es porque por lo menos también puede ser que tengamos la nueva animación, aunque no lo creo, pero hay que estar al pendiente porque realmente me gustaría ver un episodio con la nueva animación, güey. Pero si te quedaste con las ganas de noticias de la sexta temporada, nuevos spoilers de la temporada 6. Ok, en una semana específicamente Mundo Gloop está planeando algo para el Miraculous Day, y de hecho publicaron la siguiente imagen. Ahora, esta imagen es de un capítulo, creo que es de Shadybug y Cloud Noir. No, parece un edit, güey, parece un edit, pero es del especial de Gloop, así que no crean que vaya a ser un spoiler, porque literalmente está con la animación antigua, aunque podría ser del especial, güey. No sé, o sea, inclusive en la imagen en la parte de arriba parece que lo están editando y dice Miraculous Day 2024. Así que no sé si será del especial. Mucha gente dice que puede ser que Shadybug regrese, aunque también puede ser un frame sacado de Shadybug y Cloud Noir, un detrás de cámaras o algo así. No lo sé, pero pues ahí está. La próxima semana van a salir noticias, así que hay que estar pendientes. Y finalmente termino con esto que publicó Ezra Weiss. A Ezra yo no le creo nada porque ha estado sacando muchos videos fuera de contexto. De hecho sacó unos videos de supuestamente de Ladybug hablando, de Chat Noir hablando, donde supuestamente decían cosas y mucha gente dijo, son spoilers, y de ahí él dijo, no, simplemente me lo inventé, estaba bromeando, y como que jajaja, para las risas. Ay, verdad, me olvidé el título. Todavía no hace la sexta temporada. Ese es el título de este punto que voy a relatarles, y es que publicó un video Ezra poniendo el siguiente texto: si hay algo que pudieran cambiar sobre los personajes de Miraculous o la historia antes de comenzar la temporada 6, ¿qué sería? Hablen ahora, porque estamos comenzando. ¿Estamos comenzando a qué, güey? Es que da a entender de que van a comenzar a hacer la sexta temporada, o sea, el guión, porque es la única manera de cambiar los personajes y la historia. Ahora, este men en realidad es el director de doblaje, es decir, organiza el doblaje en inglés de la sexta temporada, sí, de Miraculous Ladybug en general, pero no puede cambiar los diálogos escritos en el guión. Puede adaptarlos, pero al punto de cambiar a los personajes o la historia, eso no puede hacer. Y entonces yo creo que simplemente también fue un mensaje como para generar hype, o como para que escriban, porque inclusive en el primer comentario pone: la caja de sugerencias está abierta, apúrense y que sus voces milagrosas sean escuchadas. O sea, no sé, hasta cierto punto confunde un poco. Yo creo que se refiere a que de repente puede cambiar un poquito el doblaje, a lo mucho, es lo mucho que podría imaginar que podría cambiar. Como ahora van a ser nuevos personajes, o sea, va a haber un rediseño de personajes, hasta cierto punto podría haber una mejora en los doblajes o cosas así, pero realmente cambiar diálogos o cambiar personajes o arcos, no creo que tenga el poder de hacer eso, honestamente. Así que creo que simplemente está como que bromeando con nosotros. Así que, ¿ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en los comentarios. Que sí estoy emocionado, es que ya casi se acaba el año, ya casi tenemos la nueva temporada. Faltan 4 meses y se acaba el año, güey. Y bueno, con eso terminamos el video del día de hoy. Cuídense mucho, hagan ejercicio, tomen agüita y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.